Muchas gracias por seguirnos y escucharnos en este tercer episodio de la segunda temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. Hoy nos acompaña Raquel Aúja Sánchez, quien fuera responsable de la Dirección General de Evaluación de la Oferta Educativa en el hoy extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. Solo para recordar, en los episodios 1 y 2 de esta temporada conversamos con nuestros dos invitados, Luis Medina Gual y Harvey Sánchez Spencer, sobre la necesidad de contar con evaluaciones estandarizadas a nivel nacional. Entre otras cosas, Luis nos compartió parte de los hallazgos de la evaluación de aprendizajes que se ha hecho en la Ibero, y Harvey nos contó sobre la participación limitada de México en el cuarto estudio regional comparativo y explicativo ERCE, que organiza el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. En el episodio de hoy, Raquel nos cuenta un poco sobre la evaluación de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, ESEA, que ella coordinaba, la cual busca mirar los procesos y recursos en las escuelas que facilitaban o no la enseñanza y el aprendizaje, lo que se conoce como derecho a la educación y derecho en la educación. Además, nos comparte su opinión sobre los retos que, en materia de evaluación educativa, tenemos en México a partir de su experiencia como evaluadora en el INEE. Al final de este episodio, conversamos con Raquel sobre lo que podríamos hacer desde la academia y la sociedad civil organizada para sensibilizar a la autoridad educativa federal sobre la importancia que revisten los ejercicios de evaluación a fin de no perder la evaluación. Acompáñenos en esta segunda temporada del podcast del Faro Educativo. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en nuestro tercer episodio del podcast del Faro Educativo en esta segunda temporada para hablar sobre la evaluación educativa que México necesita. Tenemos una invitada muy especial, Raquel Sánchez Aúja, quien es licenciada en Psicología por el ITESO, estudió la maestría en Psicología General Experimental con énfasis en salud en la Facultad de Psicología de la UNAM y cursó también estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad UNED de España. Cuenta con especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, México. El perfil de Raquel es muy interesante porque ha sido investigadora y también funcionaria. Ha trabajado muchos años, 27 años, como investigadora y evaluadora en el campo de la educación. Ella también trabajó en el Centro de Estudios Educativos y en la Unidad de Investigaciones Interdisciplinarias en Educación, el ahora INIDE, de la Universidad Iberoamericana. Y desde hace 20 años ha ocupado diversos cargos, decía, en parte también función pública, ¿no? Ella fue dentro de la Secretaría de Educación Pública, estuvo en la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, donde trabajó por 6 años como directora de Información y Documentación, en la Dirección General de Desarrollo, la Gestión e Innovación Educativa, donde fungió como directora de Fomento a la Investigación por 4 años, y dentro del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fue directora de evaluación de escuelas durante 2 años, para después ser la directora general de evaluación de la oferta educativa por 6 años, hasta que esta institución desapareció en 2019. Ha sido profesora en el ITESO y en la Universidad Iberoamericana, y coordinado, como decía, diversos estudios, investigaciones, evaluaciones sobre la situación educativa de diversos sectores de la población, particularmente enfocada en población que vive en zonas de alta marginación, población indígena, personas con discapacidad. Así también ha estudiado diversos aspectos relacionados con la calidad y la equidad educativas. Desde enero de 2020 se incorpora a la Universidad Iberoamericana como directora de servicios para la formación integral, ahora la Dirección de Desarrollo, Acompañamiento e Innovación Educativa. Yo tengo el placer de conocer a Raquel en su paso por el INE, bueno, cuando yo también fui funcionaria allá, y bueno, la hemos invitado hoy porque ella coordinó un trabajo bien importante, bien interesante de evaluación, la evaluación para las condiciones, de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, que sea, del que nos encantaría, Raquel, que nos platicaras un poquito hoy. Bienvenida al podcast del Faro. Cuéntanos un poquito. Sí, gracias. Muchas gracias, Arce. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, claramente. Bueno, primero, a lo mejor me gustaría platicar de cómo surgió esta evaluación. En México tenemos una tradición de evaluación educativa de muchos años.
cada vez ha sido más pública, ¿no? Anteriormente no era tan pública, pero esta tradición de evaluación se ha centrado mucho en la evaluación de aprendizaje y en el análisis de indicadores educativos. Los indicadores educativos tienen que ver pues, con el acceso, ¿no? Con la inscripción, digamos, de los estudiantes en las escuelas y sobre el egreso. Y todos estos análisis de indicadores siempre nos han mostrado como unas brechas muy grandes en el logro educativo si lo evaluamos de esa manera, igual en el aprendizaje, pero ahorita me refiero a los indicadores. O sea, vemos, por ejemplo, que donde hay una menor asistencia a la escuela, pues es en zonas rurales, en zonas indígenas, ¿no? O que cuando ingresan a la escuela hay una menor proporción, o sea, una menor eficiencia terminal, terminan menos estudiantes que los que en las ciudades, ¿no? O cuando se hacen análisis sobre el aprendizaje, pues igualmente se refiere que los niños en las ciudades o en mejores condiciones socioeconómicas aprenden más que otros. Pero entonces parece ser que entre que los niños entran a la escuela y salen de la escuela como si no hubiera pasado nada, como si todo fuera igual, ¿sí? Entonces, de ahí surge la intención de esta evaluación, porque algo pasa en medio, o sea, no es el logro escolar, no es una variable que depende de los niños exclusivamente, ¿no? Del esfuerzo que ellos, no es porque los niños en las zonas rurales ponen menos empeño, ¿no? Aprenden menos porque no les interesa, o sea, hay cosas que ocurren en la educación que tiene efectos en estos resultados, ¿no? Y por eso fue el interés de evaluar que de hecho, pues para nosotros esa es la calidad, bueno, así la perspectiva que tuvimos es que esa es la calidad educativa, la calidad con la que se ofrece educación a los distintos sectores de la población. Y sabemos si los niños aprenden menos en zonas indígenas o en zonas rurales, o los niños más pobres, o asisten menos a la escuela, o desertan, abandonan la escuela, más se debe, o sea, digamos, la hipótesis detrás es que se debe a lo que se está ofreciendo en educación en esas regiones, ¿sí? O a esas poblaciones. Y bueno, pues esto en parte era derivado pues de las observaciones en campo que en distintas investigaciones que tuvimos oportunidad de ver, ¿no? En donde ves que en estas zonas más marginadas, pues las condiciones de infraestructura son sumamente pobres, hay muchísimas escuelas unitarias, ¿no? En el caso de primarias, por ejemplo, que solamente tienen un docente para atender a todos los estudiantes de todos los grados, ¿no? Aunque sean pocos, la complejidad, o sea, pueden tener 10 niños o 15 niños, pero la complejidad de atender niños de distintos niveles, ¿no? De primero, segundo, tercero, ¿no? Etcétera. Entonces, sabiendo que existen estas carencias, pues fue la intención de hacer esta evaluación centrada en la oferta educativa, o sea, qué es lo que el Estado está ofreciendo de educación a las distintas poblaciones, ¿no? Otro rasgo, digamos, distintivo de esta evaluación es su perspectiva de derechos humanos. Y el énfasis, digamos, de la evaluación es que el derecho a la educación no se cumple con ofrecer servicios educativos, sino que la calidad de estos servicios educativos es lo que dan dignidad a los servicios, ¿no? Entonces, se establecieron en esta evaluación 7 dimensiones, 7 aspectos a evaluar en las escuelas y evaluaban pues, condiciones no óptimas que consideramos que pedagógicamente y en términos de dignidad humana debieran tener las escuelas, sino de verdad condiciones básicas, por eso la evaluación se llama evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Por considerar que es lo básico, por no decir lo mínimo que debe de tener una escuela, como debe de funcionar una escuela. Entonces, bueno, desde estas dos perspectivas, ¿no? De lo básico, lo mínimo que se puede considerar para decir que sí se está impartiendo educación en una región o a una población determinada y las características de estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación, como mencionaba, incluyó 7 dimensiones, 7 aspectos, 7 componentes, le llamábamos, me parece, y 3 de ellos tenían que ver con recursos en las escuelas y 4 con recursos y 3 con procesos escolares.
Los recursos se refieren fundamentalmente a insumos materiales que el Estado debe garantizar en las escuelas, ¿sí? O sea, es algo que depende eminentemente del Estado ofrecerlo, ¿no? Me refiero al Estado, la mayoría de las escuelas, porque era una muestra segmentada, ¿no? Por distintos tipos de modalidades educativas, la mayoría eran públicas, aunque teníamos un segmento de escuelas privadas, pero bueno, el Estado es responsable de garantizar, ¿no? Que se cumplan con estas condiciones, aunque en el caso de las privadas no es quien las provea, ¿no? Entonces, bueno, estos 4 recursos se referían a la infraestructura, ¿no? Como digo, una infraestructura de verdad básica. No hablábamos de canchas deportivas y ¿no? Unas condiciones de infraestructura que no es viable, ¿no? De verdad es la infraestructura mínima para que pudiera desarrollarse la educación. Un segundo componente era mobiliario y equipamiento, y de nuevo era de verdad lo mínimo. O sea, cada niño tiene un lugar donde sentarse y escribir. No hablábamos siquiera de un escritorio, ¿no? De ciertas características. Sí era un lugar donde sentarse y escribir en buenas condiciones, ¿no? Pero podían ser tablas, ¿no? Pero sí como un espacio, ¿no? Y equipamiento básico también, pizarrón, ¿no? GISES, etcétera. Un tercer componente era materiales de apoyo educativo, y de nuevo era lo básico, o sea, los materiales curriculares, o sea, el plan y programas de estudio, el libro del maestro, libros de texto para los estudiantes, o sea, de verdad no un material extraordinario, sino el que el mismo currículum demanda que haya en las escuelas, ¿sí? Y el cuarto componente que tiene que ver con recursos materiales, bueno, con recursos, perdón, es el de personal que labora en las escuelas, o sea que el Estado tiene que asignar los docentes que puedan impartir educación, ¿no? O sea, la escuela en sí misma, ¿no? La infraestructura con mobiliario y con materiales no es suficiente si no existe el personal adecuado en las escuelas. Y tenía que ver sobre todo pues con que tuvieran la formación indicada, ¿no? Que por ejemplo en el caso de escuelas indígenas pues es un tema muy crítico, la situación de que los docentes en muchas ocasiones o una gran proporción de docentes no hablan la lengua que hablan los niños, ¿no? Y pues es el vehículo de comunicación. Entonces, ¿de qué manera pueden aprender los niños si no tienen manera de comunicarse con su profesor o profesora, ¿no? Entonces, bueno, esos eran como los 4 componentes que tienen que ver con recursos. Y con procesos, teníamos 3 procesos. Uno es el de gestión del aprendizaje, que se refería al uso del tiempo, ¿no? Que fuera un uso del tiempo efectivo, digamos, más orientado al aprendizaje. También algunos elementos de la práctica docente y estrategias existentes en las escuelas para dar seguimiento a las estrategias, a la práctica docente y al aprendizaje de los estudiantes. Otro componente es el de organización escolar, que tenía que ver con el trabajo colegiado que ocurre en las escuelas, que debe ocurrir, digamos, cuando hay más de un docente, porque, pues, como digo, en muchas escuelas nada más había alguno. Entonces tenía que ver con el trabajo colegiado, con una visión común en los docentes de las escuelas, ¿no? Que todos persiguen metas comunes, tienen una misma visión o, bueno, comparten los principios generales, y también cómo se da la participación de los padres de familia, ¿no? En la escuela. Y por último, la última dimensión es la de convivencia escolar, bueno, que sobre todo habla pues de esta cultura, ¿no? De este ambiente en las relaciones positivo, y algo muy importante sobre el uso de la disciplina en la escuela, que fueran prácticas disciplinarias que respeten los derechos humanos de los niños, ¿no? O sea, que no hubiera alguna violentar, ¿no? La integridad física y emocional de los niños y las niñas. Tienes tu micro apagado. Estos son los audífonos. La verdad que es una evaluación muy completa, ¿no? Porque incluye estas 7 dimensiones que nos has platicado, ¿no? Y como dices, sobre las condiciones básicas o mínimas para el aprendizaje. Qué mejor que tuviera que tener
la garantía del derecho a partir de condiciones extraordinarias, pero hablabas de un tema de factibilidad. Y me gusta mucho lo que nos cuentas, Raquel, porque se relaciona mucho con otra evaluación que para mí es muy importante, que es con la evaluación de las políticas, que tiene que ver lo que el Estado mexicano, los recursos que pone el Estado mexicano para que sea posible y viable ofertar una educación de calidad, ¿no? Y esta aterriza específicamente en la escuela. Yo, bueno, sé que esta evaluación tenía representatividad nacional, no estatal, pero sí nacional, y servía como para tener una radiografía un poquito de cómo estábamos garantizando condiciones mínimas o básicas para enseñanza y el aprendizaje. Entonces, un poquito, bueno, si nos quisieras contar cómo llegar a este proceso, a esta evaluación tan completa, ¿no? Pues fue seguramente producto, ¿no? De todo el trabajo acumulado de años, ¿no? En investigación educativa, porque estás relacionando factores escolares asociados al aprendizaje, ¿no? Descontando, por supuesto, y eso no es que no sea importante, pero la parte como socioeconómica, la parte de las familias, ¿no? O sea, en la literatura, discusión sobre aprendizaje, sobre el logro de aprendizaje, sabemos que están los factores escolares y los factores de la familia o de la comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, aquí importa mucho ver, por supuesto, lo que puede hacer la escuela con los niños para que no estamos hablando de que origen es destino, ¿no? Entonces, ahí hay como toda, se mezcla toda la discusión de lo que puede hacer la política educativa para mejorar estas condiciones. ¿Qué pasa entonces, Raquel? Bueno, además de que nos contaras un poquito quizá de cómo se llega a este trabajo, o sea, que fuiste antes de ser la directora general de la evaluación de la oferta educativa, dirigiste también la evaluación de escuelas, ¿no? Que fue seguramente el antecedente y ahí fueron enfocando las baterías. ¿Qué perdemos? ¿No? Que nos contabas primero un poquito los antecedentes y después, ¿qué perdemos al ya no tener ese tipo de evaluaciones? ¿Qué pueden hacer los profesores, las profesoras? Yo recuerdo también de esta evaluación una cédula, ¿no? Que es la que aplicaban justamente para recoger información, que a lo mejor podría ser un instrumento útil para profesores y profesoras que quieran mirar cómo están las condiciones de escuela, y no solo en términos de infraestructura, ¿no? Sino en términos también de estos procesos que tú hablas, ¿no? De el clima escolar, el clima en el aula, la interacción entre niños y niñas, entre docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más que nos contaras tanto antecedentes como lo que podemos esperar ahora que no tenemos esta evaluación, qué alternativas, ¿no? Nos avisoras, ¿no? En este contexto donde la evaluación es algo que no está bien visto, ¿no? O algo que no se está promoviendo desde las instituciones de educación, particularmente desde el Estado mexicano, de la autoridad educativa a nivel federal. Sí, te diría primero que cuando tú hablabas ahorita de la evaluación de políticas, me parece que esta evaluación se alinea mucho con esa perspectiva, porque cuando yo mencionaba lo de la tradición en evaluación que tenemos en México de indicadores educativos y de aprendizaje, si tú te fijas, la perspectiva era como siempre del sujeto, ¿no? Del sujeto que estudia. O sea, los niños no van a la escuela pues porque los papás no los llevan, ¿no? Porque los niños tienen que trabajar, porque la cultura de la región hace que las niñas se queden al cuidado de la familia. Los niños no aprenden porque no le echan ganas, porque están desnutridos, ¿no? No aprenden. O sea, todo estaba centrado en el sujeto, digamos, ¿no? Pero no en la acción del Estado. Por eso es que ahora, digamos, al mirar la acción del Estado, pues es abrir un poco como en las políticas o como en la evaluación de políticas públicas, en decir, bueno, ¿y qué está haciendo el Estado para que eso ocurra? O sea, el Estado es el que tiene que garantizar el acceso, la permanencia, el aprendizaje en la educación. ¿Qué está haciendo el Estado? A lo mejor sí hay condiciones de la demanda educativa, digamos, que no favorece el mejor aprovechamiento escolar. Es probable que así ocurra, pero bueno, ¿qué está haciendo el Estado para compensar esas condiciones, no? Y justo, pues, lo que revelaban esta evaluación de SEA es que lejos de compensar, el Estado acentuaba las diferencias socioeconómicas y socioculturales de la población, ¿no? O sea, enviando los peores recursos a las peores zonas, ¿no? Entonces, bueno, ahí quería hacer ese comentario.
También te quisiera comentar que la parte de los recursos, o sea, los 4 componentes de la evaluación que tienen que ver con recursos, sí son más atribución del Estado, digamos, el ofrecerlos. Y la parte de los procesos son más procesos internos de las escuelas. La perspectiva que teníamos también en esta evaluación es de la corresponsabilidad en la educación. O sea, quitar este foco de que la responsabilidad es de la demanda educativa, el ir a la escuela y el aprender, el permanecer en la escuela y el aprender, abrir la perspectiva que también es responsabilidad del Estado, pero tampoco voltear a ver solamente al Estado, ¿no? Entonces, estos 3 procesos que incluíamos en la evaluación aludían a las prácticas escolares, lo que sí puede hacer la escuela, ¿no? Entonces, la cédula de la que tú mencionas, que tú hablas, es una cédula que diseñamos posterior, no es la que usábamos, digamos, en la evaluación. Para la evaluación usábamos muchos instrumentos, ¿no? Entre guías de observación, cuestionarios, guiones de entrevista, etcétera. Era una batería como amplia de instrumentos, pero formulamos al final una cédula para que las propias escuelas pudieran autoevaluarse, ¿no? Incluyendo los 7 componentes de la evaluación, ¿no? Que sí, pero mucho el énfasis en la parte que a ellos les toca, ¿no? ¿Qué está haciendo la escuela para dar seguimiento a la práctica de los docentes o para dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes? Entonces, de alguna manera era como una evaluación concientizadora del papel que tenían que tener, ¿no? Por una parte de lo que podían exigir como escuela, ¿no? La parte de los recursos, eso es lo que pueden exigir y pueden decirle al supervisor y el jefe de sector lo que requieran. Y por otra, lo que la escuela está haciendo, pues para garantizar el aprendizaje y la participación de los estudiantes, ¿no? Respecto de cómo surgió, bueno, el proceso que siguió, como tú dices, en la Dirección de Evaluación de Escuelas, había como varios antecedentes de estudios, ¿no? En los contextos escolares, y bueno, pues de ahí algunos habían tenido que ver con infraestructura, otros con recursos materiales, ¿no? Entonces estaban como esfuerzos aislados y con esta perspectiva de considerar que para que el derecho a la educación fuera una realidad tenía que cubrirse estas 7 condiciones, fue que lo pensamos como una evaluación integral, ¿no? Pero pues sí tiene un peso muy importante en el Estado y obviamente fue una evaluación no muy cómoda, digamos, para las autoridades educativas, ¿no? Porque una evaluación es un espejo, finalmente, ¿no? Y lo que se reflejaba, pues no era lo que le gustaba a la autoridad educativa, ¿no? Como esto, de decir, pues los peores recursos los estás mandando a las zonas más complicadas, ¿no? Que tienen más retos, donde los niños no pueden ir a museos, ni tienen oportunidades de desarrollarse los deportes, no tienen infraestructura urbana, ¿no? Condiciones fuera de la escuela, más que en la escuela para poder desarrollarse. Y les estás mandando lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, un indicador era la entrega de libros de texto, por ejemplo, que fuera oportuna. O sea, que todos los niños tuvieran todos los libros en la primera semana de clases. La norma dice que deben de estar antes. Y nosotros decíamos, bueno, en la primera semana de clases, ¿no? Pues no, o sea, en las ciudades, por supuesto que estaba mucho más garantizada la distribución de libros de texto para todos y todos los libros, y en las zonas urbanas, en las zonas rurales o zonas indígenas, pues no llegaban ni a tiempo ni completos, ¿no? Entonces, pues sí fue una evaluación incómoda porque reflejaba que la acción del Estado pues era omisa, digamos, de sus obligaciones y también pues que profundizaba la desigualdad social, ¿no? En vez de revertirla, ¿no? De alguna manera. Fíjate que has señalado varias cosas, ¿no? Me parece muy, muy interesante esta perspectiva de mirar la evaluación de manera integral. Yo creo que el INE en su última etapa como organismo autónomo avanzó de manera extraordinaria en la elaboración de distintos dispositivos evaluativos, ¿no? Para mirar todas las dimensiones. Por supuesto, la evaluación de aprendizaje es muy importante como el resultado final al que queremos llegar, ¿no? Y toda esta parte intermedia que tú señalas. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿A partir de qué oferta educativa, ¿no? Y de qué proceso estamos generando las propias escuelas y los recursos, ¿no? Que provee el Estado, ¿no? Y no solo son recursos económicos, recursos humanos, ya lo señalabas. Entonces, esta forma como de mirar la corresponsabilidad
de las familias, cuando hacemos evaluación de aprendizaje también, la corresponsabilidad de la escuela, que puede cambiar internamente, y lo que el Estado puede hacer. Y bueno, yo sumaría, por ahí tendremos después también una charla sobre evaluación de políticas, ¿no? Con esta mirada más de un enfoque de política pública, pero creo que eran instrumentos o ejercicios que se complementaban muy bien. ¿Qué perdemos, no? Yo creo que hemos hecho distintos investigadores, tú también seguro lo has señalado, ¿no? Que hemos tenido un retroceso, Raquel, en materia de evaluación educativa en el país, ¿no? Hoy no tenemos evaluaciones de aprendizajes estandarizadas, mandatadas desde el Estado, que sean, o al menos que sean públicas, ¿no? No tenemos ya evaluación de políticas educativas. Por supuesto, seguimos contando con el fabuloso trabajo del Coneval, que hace evaluación de programas, es algo importante, mira desempeño, pero no como ejes de política, ¿no? Y no tenemos ya ESEA, ¿no? Fue algo a lo que se llegó después de mucho tiempo, o sea, un ejercicio que operó poco tiempo, pero producto de la acumulación de aprendizajes, ¿no? Se creó toda unas herramientas para evaluar los sistemas educativos, ¿no? Y en ese sentido el derecho, la garantía del derecho a una educación de calidad. Ahora que no contamos con estas evaluaciones, ¿qué pierde México con eso, ¿no? ¿Qué evaluaciones qué tendríamos que hacer? Desde la comunidad de investigadores estamos preocupados, ¿no? En la Ibero hicimos una evaluación de aprendizajes el año pasado, ¿no? Pero bueno, no se cuenta con los mismos recursos que se contaba cuando tenían un presupuesto específico para hacerlo desde la autoridad, desde el Estado, ¿no? ¿Qué perdemos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Tendríamos que resignarnos o no tener estos ejercicios? Incluso hace rato te preguntaba una pregunta difícil, porque no creo que alguien tenga la respuesta, pero ¿qué podemos hacer desde la escuela? ¿Qué pueden hacer los profes desde la escuela? Esta información que se producía, por ejemplo, con ESEA, ¿sientes tú que ayudaba a retroalimentar las propias prácticas escolares, le devolvía a las escuelas? ¿Qué retos se enfrentaba, ¿no? Creo que antes había retos de uso, ahora hay retos de que ni siquiera existen las evaluaciones. Entonces, ¿cuál sería como tu mirada, sobre todo en una coyuntura como la que estamos atravesando, ¿no? Cuando tenemos una pandemia que todavía no termina de acabar, ¿no? Sabemos, porque intuimos, ¿no? Y a partir de los ejercicios que se han hecho en algunas organizaciones de la sociedad civil, la propia Ibero, sabemos que ha habido pérdida de aprendizajes. Hay estimaciones en otros países de pérdidas de aprendizaje importante, pero además de los aprendizajes, pues ya no tenemos información más que la información que de pronto nos reveló la en COVID, ¿no? Otro ejercicio que en la Ibero participó, ¿no? Que sabemos que no tenemos además conectividad, ¿no? En las casas, ¿no? En las familias, en los hogares para trabajar, seguir con el trabajo a distancia, ¿no? Esto rebasa, por supuesto, a la escuela, es un tema de ingresos, es un tema económico, ¿no? De pobreza estructural. Pero, ¿cuál es el escenario para adelante desde tu mirada, Raquel? Una crítica, algunas ideas finales que nos quieras compartir. Pues mira, yo te diría que evaluar compromete, porque evaluar pues tiene la finalidad, no sé, de hacer un diagnóstico de cómo está la situación para poder diseñar alternativas de intervención, ¿no? Para poder valorar el impacto que tienen ciertas acciones. Entonces, definitivamente compromete, ¿no? Entonces, no se está evaluando, pues por lo tanto no se están adquiriendo compromisos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una pérdida importante, el estar un poco a ciegas, ¿no? De hecho, pues cuando el instituto estaba en ese proceso de cerrarse, pues se hizo una campaña, ¿no? De que a oscuras no, porque pues eso es lo que ocurre cuando cancelas la evaluación, ¿no? Que pierdes pues no cuentas con información que te permita actuar, ¿no? Entonces, yo creo que es lo principal que diría. Yo creo que sí la comunidad de investigadores, de escuelas, incluso de profesores, porque para los profesores
es muy difícil trabajar contracorriente, ¿no? O sea, es trabajar atendiendo todas las exigencias de la Secretaría, porque también tienen una carga administrativa tremenda, tienen que cumplir hay muchos requerimientos sobre ellos. En comunidades muy marginadas, pues el profesor o profesora cumple una función de gestión comunitaria también súper importante. Entonces, trabajar con tantas dificultades, pues es una parte compleja para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que tanto los académicos, los investigadores, como los mismos profesores y profesoras, pues deben de promover e impulsar el que sí haya esta evaluación, ¿no? Que sí se haya evidencia, se vayan generando evidencia sobre las condiciones en las que están trabajando, porque pues se les exigen resultados, pero pues qué condiciones se les está brindando, ¿no? También ahorita, me estaba recordando ahorita que estabas haciendo la pregunta, que en el 2009 tuvimos el problema de la influenza, la H1N1, ¿no? Todos la recordamos. En ese posterior a esa crisis, que además fue, digamos, fue un mes, no fue como ha sido la pandemia ahora de COVID, pero a raíz de esta situación que sí alertó muchísimo, y bueno, empezó en México, entonces fue especialmente complicado en nuestro país. De ahí se vino una propuesta de una evaluación que se llamó PASHEP, que era agua, saneamiento e higiene en las escuelas, precisamente por considerar que las escuelas tienen que tener pues esas condiciones mínimas, que justo es lo que evaluaba SA, ¿no? O sea, en servicios básicos era que las escuelas tuvieran agua, sanitarios, ¿no? O sea, y que hubiera una limpieza básica, ¿no? Entonces, se trató de hacer esa evaluación por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el gobierno mexicano, precisamente como una manera de diagnosticar cómo estaban las escuelas en términos de estos servicios para prevenir si había un problema posterior epidemiológico como el que ocurrió con la influenza, ¿no? Y pues ya vimos, 20 años después, no, no, no se hizo, ¿no? Esa evaluación no se hizo, por lo tanto no se intervino y las escuelas nuevamente pues no tenían condiciones, ¿no? Ahorita pues todo el asunto se complica mucho, ¿no? El regreso a clases en unas condiciones en las escuelas en donde pues no hay agua para lavarse las manos, ¿no? Han tenido que estar dotando de ciertos recursos a las escuelas totalmente insuficientes, ¿no? Las familias tienen que aportar muchas veces esto que carecen, ¿no? De lo que carecen las escuelas. Entonces, pues ahí estamos viendo el reflejo, ¿no? Que si hubiéramos atendido de manera oportuna esa advertencia que tuvimos hace tiempo, pues ahorita estuviéramos en una mejor condición. Entonces, pues no evaluar es estar a ciegas, no saber bien cómo estamos, qué se necesita, dónde, cuánto, ¿no? Entonces, pues no hay una política educativa adecuada, ¿no? Para atender las necesidades diversas, ¿no? Con equidad, que como digo, en la normativa se establece esta política de equidad que debe imperar y pues realmente no ocurre y pues no evaluamos, pues no sabemos que no ocurre, ¿no? Entonces, pues sí es una pérdida muy lamentable y yo creo que sí se tiene que seguir impulsando, promoviendo las organizaciones de la sociedad civil. También creo que tienen una voz importante aquí, ¿no? Las que trabajan en la defensa del derecho a la educación, pues insistir en que se tienen que hacer estas evaluaciones. Si no se pueden de gran escala, como eran las que hacía el instituto, pues de pequeña escala, ¿no? Pero de poquitas en poquitas podemos ir reflejando cuál es la realidad en la que está, en las que está operando, ¿no? En las escuelas. Sí, Raquel, pues creo que das muchos elementos, ¿no? Como para pensar los retos que enfrentamos. ¿No? No solo enfrentamos retos en virtud de la pandemia, ¿no? Que nos agarró a todos pues poco preparados, ya con unas enormes deficiencias y desigualdades de nuestro sistema educativo, muchas desigualdades que se ven reflejadas ahora, ¿no? En estas condiciones para aprender. ¿No? Algunos estudiantes, a la mayoría les fue mucho peor. Unos pocos lograron solventar o han logrado solventar el trabajo a distancia por un tema de ingresos familiares, recursos familiares, ¿no? Entonces, y como dices, me quedo con esta gran preocupación. Es un podcast hoy muy triste, ¿no?
en general el tema de la evaluación, pues porque justamente carecemos ahora de herramientas para tomar decisiones a partir de evidencia, ¿no? Como me quedo mucho con esto que dices, si no podemos anticipar, ¿no? Y prevenir, ¿no? Estar preparados, y la evaluación sirve también para eso, ¿no? Para darnos cuenta de lo que no está funcionando, lo que tenemos que corregir, lo que el Estado debiera comprometerse. Esta idea de evaluar implica comprometerse, ¿no? Y entonces si no tenemos evaluación, no me estoy comprometiendo. Me parece que es una idea muy poderosa que hoy nos dejas, ¿no? Y con la idea de que no debemos ir a ciegas. Las escuelas hacen evaluación de sus estudiantes todo el tiempo, ¿no? O sea, evalúan sus aprendizajes, los profes saben quiénes son, ¿no? Sus estudiantes y qué retos se enfrentan. Por esta evaluación pues se queda en el ámbito de las escuelas, ¿no? Necesitamos ejercicios agregados de información en un tema más de transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones a nivel macro, ¿no? No solo en el nivel de la escuela, sino a nivel de política educativa. Entonces creo que perdemos mucho y es una tristeza, ¿no? El trabajo que desarrolló el INEE específicamente en la evaluación de las condiciones de la oferta me parece que es muy valioso y que habría que retomarlo desde la academia. Por supuesto, a una menor escala porque no existe el ingreso o los ingresos para hacerlo, ¿no? Los recursos suficientes para operar estos ejercicios con representatividad nacional, estatal, ¿no? Pero bueno, no sé, pues agradecerte, Raquel, agradecerte, la verdad es que el trabajo que desarrollaste en el INEE me parece muy valioso y esperamos seguir discutiendo esto en otros espacios. Siempre la invitación abierta al podcast del Faro para que nos cuentes más temas de evaluación o de educación, que son las cosas que te apasionan, ¿no? Gracias por este espacio y bueno, por participar en esta segunda temporada sobre evaluación. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, Arce, con mucho gusto.